Es un placer abrir las puertas a una nueva exploración profunda. Hoy tenemos sobre la mesa un material verdaderamente excepcional y poco convencional. Así es. Vamos a emprender un viaje fascinante a través de un documento antiguo y esotérico. Se trata de un texto de adivinación de la tradición Ifá, Ujú. específicamente proveniente de un grupo llamado el Concilio Otura Ori Ire Venezuela. Y nos vamos a centrar en un signo, o un odú, llamado Oyeku Awonrin. Que también se conoce como Oye Wondering Me en algunas partes del documento. Exacto. La misión de este análisis detallado es súper clara. Vamos a decodificar 17 versos poéticos que están absolutamente llenos de metáforas. Llenos. Metáforas sobre herreros, animales de la sabana, deidades, objetos rituales. Todo esto con el objetivo de extraer lecciones sumamente prácticas sobre, estrategia de vida, Ajá. el manejo del éxito y las trampas del comportamiento humano. Es un análisis especialmente adaptado para una mente curiosa que busca aprender rápidamente. Y absorber perspectivas completamente nuevas, claro, sin la necesidad de sentirse abrumada por un exceso de información académica. Y fíjate, es vital establecer el contexto correcto para quienes nos escuchan hoy. Totalmente. Al examinar estas fuentes, queda clarísimo que este no es solo un texto religioso o, digamos, puramente místico. Ujú. Es en esencia un manual extraordinariamente detallado de psicología humana y supervivencia. A lo largo del documento hay una palabra que aparece en casi todos los versos, la palabra Evo. Evo, sí. Para que la audiencia tenga una idea clara, según el texto, un Evo es un sacrificio, o más bien, una alineación requerida que los personajes deben realizar para evitar el desastre. O para asegurar la prosperidad. Exacto. Se puede ver como una metáfora de la acción preventiva en la vida real. Lo verdaderamente revelador es observar quién cumple con esta acción y quién se niega rotundamente. Claro, porque las consecuencias de esas decisiones trazan un mapa perfecto de las dinámicas del éxito y el fracaso humano. Así es. Bien, vamos a desempacar esto. Porque el primer gran tema que domina gran parte de este documento es la figura del herrero. Y específicamente un personaje central llamado Ajibobu. Ajibobu, ajá. Revisando las fuentes me topé con que el texto lo describe como el hijo del herrero de Orunto y, de manera fascinante, como el mismísimo herrero del cielo. Un título bastante imponente. Sí, es una figura que atraviesa varios de los versos, pero me llama mucho la atención la historia del verso 8. Dice que Ajibobu tiene que bajar del cielo para convertirse en herrero en la tierra. Ujú. Y mi duda es, ¿por qué un texto antiguo pondría tanto énfasis en un cambio geográfico tan drástico para un profesional de este tipo? Bueno, esa es una excelente observación. La historia de Ajibou en ese verso es una de las lecciones más reveladoras sobre la adaptabilidad. A ver. El texto relata, y cito, «Oye, traga el hierro, oye, come el hierro». Ese fue el mensaje de Ifá para Ajibou, quien era herrero en el cielo, que más tarde cambiaría de ubicación para convertirse en herrero en la tierra. O sea, un traslado literal. Exacto. Se le aconseja ofrecer este ibó o alineación. Él cumple, y poco tiempo después se encuentra rodeado de todas las bendiciones de la vida. ¡Wow! El análisis profundo aquí nos indica que muy a menudo el problema no radica en la profesión que se elige, sino en la ubicación. El entorno. El entorno donde se ejerce, claro. La advertencia implícita es clara. No hay que abandonar el oficio o la vocación. A veces, el sitio actual de trabajo es lo único que tiene que cambiar. Es una lección fundamental sobre no rendirse ante el primer obstáculo. Y evaluar si el entorno es el adecuado para que florezcan ciertas habilidades. O sea, es como el equivalente a un excelente chef Ajá. que tiene un restaurante vacío simplemente porque está en el vecindario equivocado. No tiene que dejar de cocinar, solo tiene que mudar la cocina. Es una analogía perfecta. Pero, a ver, la complejidad del trabajo de este herrero celestial no termina ahí. En el verso 4 vemos que se le da un trabajo que resulta tremendamente confuso. Sí, la historia de Oba Aladiapa. Exacto. El documento menciona a un tal Oba Aladiapa, quien le da un encargo a la herrería. Le piden usar el hierro para forjar un objeto llamado Osu, pero Ajibogu termina forjando un agogo. Ujú. Para la audiencia moderna, ¿qué representan estos objetos y por qué el texto parece premiar lo que a simple vista parece una equivocación monumental?
Pues para entenderlo de manera sencilla, un Osu y un Agogo son herramientas rituales o símbolos de autoridad muy específicos dentro de esta cultura. Ok. Pero el punto central no es el objeto en sí, sino la naturaleza del desafío. Podría parecer un error catastrófico en cualquier entorno laboral moderno entregar un proyecto completamente distinto al solicitado. Sí, te despiden en el acto. Totalmente. Sin embargo, el texto promete que, al aceptar este trabajo desconocido, confuso o que sufre alteraciones en el proceso, la persona recibirá prestigio y honor. Qué interesante. Es un recordatorio fantástico de que los desafíos que no se entienden completamente al principio o los proyectos que cambian radicalmente de rumbo, a menudo esconden las mayores recompensas. Y oportunidades para demostrar maestría, claro. Esa idea de adaptarse al caos me parece muy útil. Pero revisando mis notas sobre el verso 12, me encuentro con algo que parece contradecir todo lo que nos enseñan. ¿Sobre el aprendiz? Sí, sobre el éxito y el aprendiz. Menciona a un aprendiz llamado Ácapo, que se lamenta por no prosperar, y el consejo que recibe es literalmente que se comporte como una persona perezosa. ¿Así ves? Yo me quedé pensando, ¿de verdad este documento sugiere que la pereza es una virtud estratégica? Lo fascinante aquí es cómo el texto redefine por completo la idea del trabajo duro y el esfuerzo. Siempre existe la asociación del éxito con el sudor constante y el agotamiento extremo. La cultura de trabajar sin descanso. Exacto, pero este verso ofrece una visión muy estratégica. Al aconsejarle a Agebow que actúe como una persona perezosa, el texto dicta que no tiene que hacer ningún trabajo tedioso o de fuerza bruta nunca más en su vida. ¿Suena demasiado bueno para ser verdad? Es que la promesa es que su verdadero éxito vendrá de una labor que otros, los que están atrapados en el trabajo pesado, consideran que es el trabajo de un perezoso. Ah, ya entiendo. En términos modernos, es una lección magistral sobre el apalancamiento, la eficiencia y el trabajo intelectual frente a la simple tracción física. Es la diferencia entre cargar ladrillos y... Y diseñar el plano del edificio. Exactamente. Esa distinción es brillante, la verdad, y me hace pensar inmediatamente en el verso 15 que complementa esta idea a la perfección. Vuelve a aparecer Agebow. Nuestro herrero. Se le indica hacer su Evo para el éxito financiero, y luego debe alimentar a la deidad Ogún en la oscuridad de la noche. Y la cita del texto me pareció pura poesía. Es hermosa. Dice, es allí la riqueza que estoy convocando. Yo no estoy golpeando el hierro, el sonido del yunque que estaban escuchando en la oscuridad de la noche de ayer. Yo estaba convocando la prosperidad, no estaba golpeando el hierro. Llevando esto a la realidad cotidiana, ¿no es esta una analogía perfecta sobre la falsa productividad? Absolutamente. Se suele confundir el estar ocupados, el golpear el hierro ruidosamente a plena luz del día para que todos vean el esfuerzo, con la efectividad real. Que es planear y convocar esa prosperidad en la tranquilidad de la noche. Exacto. Es una distinción crucial en un mundo obsesionado con la cultura del exceso de trabajo visible. El esfuerzo que hace mucho ruido no siempre equivale a resultados tangibles. Totalmente de acuerdo. Convocar la prosperidad requiere silencio, estrategia y enfoque. No solo hacer chispas en el yunque para impresionar a los demás. Sin embargo, así como el texto proporciona estas herramientas, también es implacable sobre las trampas ocultas. Las advertencias. Sí. Este Odu, Oye Kuaworin, contiene una serie de tabús y prohibiciones increíblemente específicas que sirven como advertencias contra la impulsividad humana. Hablemos precisamente de esos tabús, porque son sumamente peculiares. Muy peculiares. El verso 1 establece una regla inquebrantable. Bajo ninguna circunstancia se debe comer llame asado. Ni un bocado. Y la historia muestra a Agebow fallando estrepitosamente en este punto. El texto relata que él utilizó los tubérculos de llame que estaban destinados específicamente para su prosperidad. Ajá. Y en un acto de impaciencia los asó y se los comió. Básicamente consumió la semilla de su propio éxito por pura gratificación inmediata. Una lección dura. Muy dura. Además hay otras prohibiciones muy visuales al final del documento, como la de no usar ropa de color rojo y negro. Pero hay una advertencia en el verso 5 que se dirige específicamente a las mujeres. Sí, la de la cobra. Exacto. Menciona a una cobra. ¿Qué hay detrás de una prohibición tan específica?
Bueno, el verso 5 advierte severamente que no se debe consumir carne de cobra por ningún motivo, con el objetivo de evitar problemas relacionados con la crianza de los hijos y la fertilidad. Ok. El texto cita una figura llamada Olomo Apoca Mage, que se traduce y describe como la que mató a una cobra sin comerla por el bien de la maternidad. Ah, ya veo. Detrás de la especificidad del animal hay un principio psicológico profundo. Se trata del sacrificio personal. Habla de la capacidad de abstenerse de algo que podría ser instintivo, apetecible o un trofeo inmediato. ¿Como comerse la cobra que acabas de cazar? Exactamente. Abstenerse de eso en favor de un objetivo mucho mayor y a largo plazo. En este contexto, ese objetivo mayor es asegurar un entorno familiar próspero o, como indica el verso poéticamente, estar en medio de muchos niños. Esa capacidad de contener los impulsos nos lleva directamente a otro terreno minado que exploran las fuentes, las dinámicas sociales y el peligro de las malas compañías. Si conectamos esto con el panorama general, la dinámica social descrita en Oyeku o Wonin requiere una precaución extrema. El verso 17 es sin duda uno de los pasajes más impactantes de toda la lectura. Sí, la historia de la hiena. Relata la historia de Agbo Hirisa, que es descrito como un carnero gigante. Este carnero toma la fatídica decisión de seguir a Ikoko, la hiena, a su casa. Una terrible idea. A pesar de que se le advirtió claramente que debía ofrecer el levo preventivo, el carnero se negó a cumplir. El texto cierra esta narrativa con una línea que hiela la sangre. A ver. Todos fuimos testigos cuando iba. Nadie vio su regreso. ¡Wow! Esa línea realmente pone los pelos de punta. Sí, es escalofriante. O sea, es el equivalente antiguo a subirse al auto de un completo extraño simplemente porque prometió un aventón. Una ingenuidad que resulta fatal. Fatal. Y leyendo más a fondo, el texto es súper prescriptivo al respecto. Aconseja explícitamente no seguir a ningún amigo a ningún lugar y pide contenerse de hacer esto por al menos 17 días. Para evitar una traición o un desastre, claro. Esto se conecta de inmediato con el verso 14, que habla sin rodeos de un amigo traidor. Menciona un personaje llamado Alabahun Ajapa, que planeaba en secreto descubrir cómo se alimentaba la deidad Ogún para robar sus secretos. La invasión a la privacidad. Por suerte, Ogún sí hace su sacrificio y logra superar a este falso amigo. Esto subraya la urgencia de proteger la información confidencial. De hecho, el tabú número 5 lo dice literalmente. Nunca debe trabajar para descubrir el secreto de otros para evitar decepciones y desastres. Muestra una visión del mundo muy pragmática y desprovista de romanticismo sobre las relaciones humanas. La lección es que la curiosidad malsana por los asuntos ajenos y la confianza ciega en entornos que emiten señales de peligro son atajos directos hacia la ruina. Definitivamente. Es un llamado a ejercer un nivel de discernimiento social muy alto. Pero el texto no se limita a advertir sobre los falsos amigos. También tiene una perspectiva fascinante sobre lo que ocurre cuando el entero da la espalda a una persona. ¿Y cómo se debe gestionar ese nivel de aislamiento social? Exacto. Pero espera, en la vida real, si un grupo entero te rechaza, el instinto natural es defenderse, crear un conflicto o irse corriendo a buscar otro grupo. Es lo que casi todos haríamos. Sin embargo, el verso 7 sugiere algo completamente contrario. Cuenta una historia curiosa sobre 200 pedazos de hierro que deciden conspirar para no asociarse nunca más con un yunque nuevo. Así es. El yunque, en esta metáfora, representa a la persona que está sufriendo el rechazo. Porque el consejo frente a este boicot es simplemente no hacer nada. Porque la resolución que ofrece el texto es una verdadera clase magistral de paciencia estratégica. El consejo de IFA es que ante un boicot de esta naturaleza, no se debe entrar en conflicto ni pelear con el entorno. Entiendo. La premisa es que, tarde o temprano, esos elementos tendrán que regresar por su propio peso. El yunque recibe la instrucción de simplemente quedarse sentado tranquilamente en su lugar. Qué difícil debe ser eso. Muchísimo. Y el desenlace es asombroso. Esos mismos 200 pedazos de hierro que planearon el rechazo terminan convirtiendo al yunque en un orisa. ¿Lo elevan? Lo elevan a la categoría de símbolo de Orisa Oko, que es una deidad asociada con la agricultura, la cosecha y el liderazgo. Increíble.
La enseñanza subyacente es que la paciencia inamovible frente al rechazo social no solo trae una reconciliación eventual, sino que otorga un nivel de autoridad indiscutible. Quienes iniciaron el aislamiento terminan siendo los mismos que elevan al individuo a una posición de poder. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque hay otro concepto clave en el documento que me pareció fascinante. ¿Cuál? El texto lo llama la fortuna no consumada, y se encuentra detallado en el verso 9. Describe a una persona que tiene la capacidad de generar muchos ingresos, pero que es incapaz de saber en qué se está yendo ese dinero. ¿O que está construyendo realmente con él? Exacto. La imagen mental que pinta la fuente es espectacular. Vuelve a traer a escena a Agibou, el herrero celestial, pero en esta ocasión se encuentra sin un solo pedazo de hierro para forjar. Ajá. En su lugar, el texto relata, él estaba forjando picos de madera. La madera salía disparada en todas direcciones. Estaba buscando árboles en el bosque. ¿Qué nos dice esta imagen sobre la gestión del éxito? Esa metáfora visual es de una potencia increíble. Imaginar a un maestro herrero tratando de forjar madera en un yunque, creando astillas o picos que salen volando sin control hacia la inmensidad del bosque. Es un caos total. Representa la dispersión absoluta de la energía vital y los recursos. Es la ilustración perfecta del esfuerzo que carece de enfoque. La fortuna que se genera con mucho trabajo, pero que se disipa sin un propósito claro, perdiéndose en el vacío. Y es algo que pasa muchísimo hoy en día. Para contrarrestar este nivel de dispersión, el documento no solo diagnostica el problema, sino que detalla hacia el final una lista de deidades o orisha afiliados. Sí, afiliaciones. Estas deidades funcionan como soluciones arquetípicas. Correcto. Vi esa lista al final de las fuentes. Menciona nombres específicos. Exactamente. Subraya herramientas conceptuales muy concretas. Por ejemplo, menciona a Ori, que es la representación de la mente individual y el destino personal, señalándola como esencial para la autoactualización. El cumplimiento del destino y para encontrar dirección. Sí, también enumera a Egbe para asegurar el progreso y el bienestar general, y vuelve a mencionar a Orisha Oko para consolidar los logros y mantener el liderazgo. Ya veo. En esencia, el texto reconoce que la dispersión y la pérdida de rumbo son trampas comunes del éxito, pero proporciona un antídoto claro. Es necesario realinear la propia mente y rodearse de los arquetipos correctos para recuperar el propósito. Es una guía de vida sumamente estructurada. Pero para tener la imagen completa de esta inmersión en las fuentes, también hay que abordar el lado más sombrío. El lado urgente. Casi urgente que tiene todo este documento, sí. Porque saber qué paso seguir es una cosa, pero ejecutarlos en el momento preciso es otra historia completamente distinta. Totalmente. El verso 16 expone de manera gráfica el precio verdaderamente trágico de la demora. En este relato vuelve a aparecer nuestro herrero, Agibou. Se le aconseja de manera clara que ofrezca este sacrificio o Evo, por la salud de su hijo, Iremogun. llamado Iremogun, exacto, quien padece de una enfermedad grave en los pulmones. Pero el texto señala un error fatal. Agibou se retrasó en ofrecer Evo. Y las secuelas de ese simple retraso son devastadoras de leer. La narrativa detalla que llegó un punto en el que Agibou estaba tan abrumado por el dolor que ya no podía articular palabras para responder a las personas que se le acercaban. Solo usaba el yunque. Solo era capaz de usar su yunque para comunicarse. Cuando los vecinos o viajeros le preguntaban por el estado de su hijo, Agibou solo podía responder golpeando el metal, reproduciendo el sonido de la tos agónica de Iremogun. ¡Qué imagen tan fuerte! El texto lo describe fonéticamente. Había tosido y tosido y tosido. Gbongrin, grburin, gwimbrin. Es una imagen de impotencia pura y absoluta. Sí. En el entorno contemporáneo, donde existe un acceso ilimitado a la información, este verso sirve como un recordatorio implacable. Poseer el conocimiento exacto sobre cómo resolver un problema crítico pierde todo su valor si no va acompañado de una acción urgente. La inacción. La inacción o la simple costumbre de posponer las cosas tiene el poder de convertir la sabiduría más profunda en una tragedia irreparable. Es por ello que el verso concluye con una súplica directa, Pidiendo que actúen con rapidez. pidiendo a los viajeros que instruyan a cualquiera que reciba un consejo preventivo que actúe con rapidez.
Básicamente, es esa sensación horrible que todos conocemos cuando se pospone ir al médico por una molestia o se ignora un problema grave en la casa o en el trabajo. Y cuando por fin decides hacer algo, Y cuando finalmente se intenta hacer algo al respecto, ya es demasiado tarde. El yunque, en esta historia, se convierte en una especie de contestador automático que solo reproduce malas noticias. exacto. Y esto resuena con otro pasaje, el verso 2, que habla sobre cómo evitar una muerte prematura a través de la acción preventiva. Las frases poéticas de ese verso son muy hermosas. Sí utiliza unas frases poéticas hermosas para ilustrar cómo el orden natural de las cosas no debe invertirse. El fantasma del árbol nunca perseguirá el árbol, el fantasma de la palma no perseguirá a la palma. El fantasma de una joven chica nunca perseguirá a su madre. Todo esto refuerza la idea de que tomar las acciones correctas a tiempo mantiene la armonía del universo y evita el sufrimiento que llega a destiempo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si tomamos este vasto documento lleno de reglas esotéricas, yunques, herreros que caen del cielo, carneros y hienas, ¿cómo logramos consolidar todas estas ideas en algo que una mente curiosa pueda llevarse consigo hoy mismo? Para sintetizar los hallazgos fundamentales de este documento aportado por el Concilio Otura Oriire, Venezuela, el texto de Oyeku Owenrin demuestra que el éxito sostenible y la supervivencia no son producto del azar. Ajá. Requieren una combinación sumamente precisa de 3 atributos. Primero, una adaptabilidad inteligente. La capacidad de discernir cuándo el obstáculo es simplemente el lugar en el que estamos y no la vocación que elegimos, tal como vimos con la reubicación del herrero del cielo a la tierra. Mudar la cocina, como decíamos. Segundo, una paciencia altamente estratégica. La fortaleza mental para quedarse quieto y no alterarse cuando el entorno parece dar la espalda, manteniendo la confianza en que los mismos elementos que hoy rechazan, mañana pueden ser los que construyan el liderazgo. El yunque y los pedazos de hierro. Y tercero, un nivel de discernimiento social brutal. La habilidad de identificar en qué momento una supuesta amistad es, en realidad, una hiena que está garantizando un viaje sin retorno. Sin retorno. Y tener la absoluta disciplina de aislarse durante 17 días si las circunstancias exigen proteger la propia integridad. Es una consolidación excelente de las ideas. Y me atrevería a añadir que todo este armazón se sostiene sobre la disciplina personal y el control de los impulsos. Definitivamente. Los recursos, el conocimiento y la prosperidad incipiente, representados brillantemente por los tubérculos de ñame de Ajibou, son herramientas vitales que deben utilizarse para cimentar el crecimiento a futuro. No para el momento. Bajo ninguna circunstancia deben consumirse de manera impulsiva en un momento de debilidad o por la búsqueda de gratificación inmediata. Porque al azar y comer ese ñame, el individuo está, metafóricamente, devorando su propio futuro. Así es. También queda clarísima la advertencia sobre diferenciar el ruido de la verdadera efectividad. La importancia de convocar la prosperidad desde la quietud frente a la trampa de golpear la madera sobre el yunque, creando un espectáculo vacío que solo genera astillas en el bosque. Esto plantea una pregunta importante para reflexionar al dar cierre a este análisis detallado. A ver. Al examinar la lista final de deidades que ofrece el texto para encontrar soluciones, el primer nombre que destaca es Ori. Dentro de este marco de pensamiento, Ori no es un salvador externo. Representa la mente, ¿no? Representa la mente humana individual, la conciencia más profunda y el destino único de cada persona. Se define literalmente como la clave fundamental para alcanzar la autoactualización. Interesante. Si partimos de la premisa de que nuestra propia mente es, en última instancia, el oráculo más grande y poderoso que poseemos, resulta vital hacer un ejercicio de honestidad frente a las circunstancias actuales. ¿Cuál es ese ñame asado, ese impulso a corto plazo que la impaciencia está a punto de consumir? O, en un sentido más crítico, ¿cuál es ese amigo hiena que nuestra propia mente, nuestro Ori, está suplicando a gritos que dejemos atrás hoy mismo? Para evitar el desastre. Para que finalmente cese el desgaste de forjar madera hacia la nada y podamos por fin convocar la verdadera prosperidad en la tranquilidad de la noche.
Qué manera tan contundente de cerrar esta sesión. Es una invitación ineludible a mirar hacia adentro con el mismo nivel de rigurosidad con el que este documento antiguo evalúa el mundo exterior y sus trampas. Absolutamente. Agradecemos profundamente el tiempo y la atención de quienes acompañan esta inmersión en las fuentes. Ha sido un recorrido verdaderamente revelador a través de los versos de Oye Kuo Wenrin. Desempacando la profunda sabiduría de una tradición. Una tradición que observa la psicología humana con una agudeza incuestionable. La puerta queda siempre abierta para seguir cuestionando la información que consumimos, para evaluar constantemente el entorno en el que operamos y, sobre todo, para recordar la importancia vital de actuar a tiempo. Nos encontraremos en la próxima exploración profunda.